Buenas tardes a todas, todos y todes. Yo les presento mi proyecto llamado Acciones Sociales con Perspectiva de Género y su efecto en la vida de las niñas que participan en ACES. Me llamo Maricruz García Martínez, mi directora de tesis es la doctora María Elena Mesa de Luna y mi codirectora es la maestra Patricia Westerdap Palacios. A lo largo de mi trabajo con la niñez, me he dado cuenta que las niñas mexicanas son poco visibilizadas porque están envueltas en una sociedad de relaciones asimétricas controladas por un mundo adulto y masculino. Considero que para revertir estas tendencias, pues es de suma importancia reconocer a las niñas como sujetas políticas capaces de reflexionar e incidir en las transformaciones de sus realidades. También considerando que en México se vive un panorama de violencia extrema, también es de suma importancia reconocer las voces de las niñas y cuáles herramientas están utilizando para tratar de vivir una vida libre de violencia. Y es que en México el deterioro del índice de paz se incrementó de 4.8% al 18.8% entre los años 2017 y 2021. De acuerdo a la Redim, en 2010, con una cita del 2019, cada día 10 mujeres son asesinadas en México y una de ellas es niña o adolescente. Este tipo de violencia es la violencia feminicida, pues representa la forma más violenta y extrema de violencia de género que puede vivir una niña o una mujer. En México, al menos, más bien el 63% de la niñez ha experimentado al menos una forma de disciplina violenta, siendo las niñas pues más violentadas con respecto a los niños. Este grave ambiente de violencia en nuestro país ha impulsado a actuar a las organizaciones civiles como medios para buscar canales de fortalecimiento prosocial. Las ACE pues han creado espacios de formación con perspectiva de género dirigidos a niñas y en ocasiones organizados por ellas mismas, con la intención de contribuir pues a una vida libre de violencia para la niñez. Sin embargo, estos conocimientos pues hacen falta documentarlos. Hace falta documentar los efectos de los esfuerzos de las ACE que, pues han producido en la vida y perspectiva de la niñez. Y bueno, pues también es de suma importancia reconocerlo desde la voz de estas niñas. Como hemos visto, pues la violencia en contra de las niñas y las mujeres, pues viven en diversos tipos de violencia y en todos los ámbitos de su vida, bajo múltiples manifestaciones, ya sea en el hogar, en el espacio público, en la escuela, y bueno, entender la influencia que tienen los esfuerzos de las ACE para prevenir la violencia desde edades tempranas adquiere pues relevancia social, en tanto que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas a nivel mundial. Como les he comentado, pues las ACE han tomado la perspectiva de género y los derechos humanos como una herramienta que ayuda a las niñas para pues no normalizar la violencia que viven por ser niñas y por ser mujeres. De ahí que es necesario conocer cómo las niñas están integrando en su cotidiano los contenidos que estas organizaciones les están brindando y bueno, pues también cuál ha sido el efecto que ha tenido en su vida y cómo lo proyectan a futuro. Bueno, pues este conocimiento resulta relevante para dimensionar el aporte social que las ACE tienen en la vida de las niñas y bueno, lo que podría contribuir a
sí, digamos, este aporte práctico pues pudiera ayudar a orientar el desarrollo de políticas públicas en beneficio de la niñez. Asimismo, permitirá desarrollar teoría empírica fundamentada desde la voz de las niñas, lo que implicará pues un aporte teórico sobre uno de los sectores más vulnerables en nuestra sociedad. Y bueno, para desarrollar esta investigación, primero retomo el concepto de interseccionalidad por su pertinencia para pues, entender la condición de vulnerabilidad a la que llegan a exponerse las niñas en un sistema sociocultural en el que vivimos. Para ello, retomo a Kimberly Crenshaw, quien acuña el término de interseccionalidad como en donde, bueno, lo retoma como una expresión de un sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas, con el fin de mostrar las diversas formas en las que la raza y el género pues interactúan para dar forma a complejas discriminaciones. En este sentido, pues también se juega el género, también las relaciones asimétricas, como puede ser las relaciones desde un patriarcado y el adultocentrismo. Y bueno, pues también comprender qué es el género y la perspectiva de género desde Marta Lamas. Luego retomo la definición de violencia y los tipos de violencia que sufre la niñez para comprender este fenómeno. Posteriormente explico los marcos jurídicos nacionales e internacionales que han permitido pues, generar mecanismos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por último, retomo qué es el protagonismo infantil para explicar la importancia que tiene generar pues, espacios con esta perspectiva para formar una autonomía en las niñas, y retomo a Manfred Lieber. A partir de considerar la importancia de reconocer las acciones que están haciendo las organizaciones civiles, pues me he preguntado, las niñas que han asistido a actividades con perspectiva de género impartidas por AC, ¿qué efectos perciben que ha traído en sus vidas? Y como objetivo general, he planteado analizar las percepciones de las niñas sobre el efecto que ha producido en sus vidas la asistencia a actividades con perspectiva de género impartidas por ACES. Mis objetivos específicos, bueno, uno es describir los contenidos con perspectiva de género que las acercan a la niñez. También examinar en cuáles actividades participaron las niñas y qué aprendieron en las asociaciones. Reconocer cuál es el significado que la niñez le da al haber participado en las AC. Distinguir los aportes a nivel personal y distinguir los aportes a nivel personal en su manera de tomar decisiones, cuidarse y defender sus derechos, y bueno, cómo les ha brindado a las niñas participar en las AC. Descubrir qué estrategias desarrollan las niñas para procurar su bienestar. De igual forma, nombrar qué evalúan las niñas como injusto y qué propuestas vislumbran para paliar esta problemática, reconociendo pues sus relaciones familiares, escolares y comunitarias. Y bueno, también deseo señalar los deseos, intereses, perspectivas de las niñas en términos de una vida libre de violencia, y por último, indagar la percepción que tienen las personas adultas que acompañan el proceso de las niñas sobre los cambios generados a partir de su participación en AC. Esto entrevistando a facilitadoras de las organizaciones y a padres, madres de estas niñas. Esta investigación tendrá un enfoque cualitativo y bueno, realizaré entrevistas a profundidad a niñas,
a padres, madres y facilitadoras que acompañan el proceso de participación de las niñas en las organizaciones. Mi criterio de inclusión serán niñas que participan en organizaciones de la sociedad civil. Algunos de los escenarios que he planteado es una organización llamada Mirel Chojobal, que tiene pues la escuela feminista, Código F, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, CEINAC, que ha desarrollado un programa llamado Futboleras, se encuentra en Pachuca de Soto, y Calpulli, que a través de su Comité de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, CONAD, pues también han implementado algunas acciones con perspectiva de género. Esta organización se ubica en Oaxaca. Para poder desarrollar las entrevistas, primero, pues participaré en una de las sesiones que tienen las niñas y es donde podré realizar la convocatoria e invitación a estas niñas. Posteriormente enviaré un consentimiento informado y realizaré entrevistas a profundidad vía telefónica o bajo plataformas digitales, dependiendo cuál es la facilidad que tengan las niñas para poder desarrollar estas entrevistas. Y bueno, en todo momento se considerará la confidencialidad y anonimato de los datos que nos arrojen las niñas. Una vez concluido el trabajo de campo, se espera de tener un artículo para una revista, también un artículo para presentar en un congreso, la tesis de maestría y bueno, pues también aportar teorías sobre protagonismo infantil y género. Y bueno, pues esta es parte de la bibliografía que rescato para desarrollar esta presentación y que es parte del protocolo. Y gracias.